Eh, el, el diálogo. Bienvenidos, bienvenidas, gusto en saludarles. Muchas gracias por conectarse a la sesión número 3. Vamos a dar inicio con la intención precisamente de darle continuidad a nuestro programa. Tenemos 18 sesiones funcionales a lo largo del curso y luego vamos a tener algunas extras. Pero las extras solo van a ser con la intención de poderles colaborar con lo que hoy voy a mencionar. El programa tiene asignado para el día de hoy hablarles sobre su proyecto de graduación. ¿Y por qué es que lo hacemos desde la sesión número 3? Para que gradualmente lo puedan ir trabajando y lo puedan ir construyendo. Tengo algunas personas que han estado con la curiosidad de cómo se trabaja el Google Classroom. El Google Classroom, voy a compartir pantalla. El Google Classroom es una opción que nuestros correos de Google nos permiten trabajar. Vamos a ver si me permite compartir la pantalla. Creo que les va a aparecer. Ustedes me confirman si es, qué logran ver. Ah, mi WhatsApp. Tengo a varias personas escribiendo. El Google Classroom, como les decía, es una opción que Ah, nuestros correos de Google nos permiten. Solo les agradezco que apaguen su micrófono eh, mientras no están ah, haciendo comentarios de la clase. Vamos a ver acá, perdón. Para que todos podamos escuchar bien, ¿verdad? Les decía, creo que les dejé de compartir, ¿verdad? Ah, no, ahorita me están viendo mi pantalla. Bueno, ¿me confirman si se logra ver mi pantalla? Sí se logra ver, doctor. Ah, vale, muchísimas Sí, gracias. así es. Lo estoy mencionando porque hay algunos que han tenido dificultad para entender el ingreso al Google Classroom. ¿Cómo se ingresa a Google Classroom? Cualquier persona que tiene correo electrónico, sobre todo de Gmail, em, tiene la opción de ingresar a sus cursos, ¿verdad? Que son cursos virtuales. Y es como que yo me metiera, vamos a ver. Yo me meto a mi correo, ¿verdad? Tengo mis opciones de redactar, mis correos recibidos, ¿verdad? Eh, pero tenemos aquí una opción de unos cuadritos que están en la esquina superior derecha. En esa opción tenemos diferentes, ay, perdón, son los que tengo aquí la pantallita de ustedes. Tenemos diferentes opciones como nuestro calendario, para subir documentos en Drive, es decir, que podemos guardar documentos en el Internet, generar documentos como que fuera Word de una computadora o documentos de cálculo como que fuera Excel, hacer presentaciones, etcétera. Tenemos muchas opciones. Pero dentro de esas opciones que tenemos, hay una que es como recibir clases, ¿verdad? Entonces, depende de su correo electrónico, es en donde les aparece, ¿verdad? Pero les tendría que aparecer todo lo que tenga conexión con las cuentas de Google. Dentro de esas cuentas está el Google Classroom, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ustedes le tendrían que dar clic a ese Google Classroom. Esa es una forma de hacerlo. Si ustedes ya tienen un curso que han aceptado llevar. Si no hemos tenido esa opción nunca, nos pudo haber pasado varias cosas. La primera, que yo les envié una invitación y entonces en la invitación, dijéramos, yo les envié una opción para que ustedes ingresaran directamente. Entonces a mí me aparecen todos los que yo ya les envié. Los que me aparecen en oscurito son que ya aceptaron y los que aparecen en grisito es que no han aceptado. Entonces, si hay alguien de ustedes que tiene ese inconveniente, me puede decir, ¿verdad? Porque mi intención es precisamente que todos podamos tener la opción a este sistema en la computadora. ¿Y por qué nos interesa que tengamos esta opción? ¿Verdad? Por varias razones. La primera es porque vamos a tener una opción de tener se le llama tablón aquí en el Google Classroom. Y la opción de tablón lo que hace es eh, dejarme noticias. Perdón, aquí vamos a ver quién nos está haciendo rayones, pero hay alguien que está jugando con su computadora.
Solo observe si fuimos nosotros y lo podemos borrar, ¿verdad? Cada quien lo puede hacer desde su pantalla, ya sea celular o desde su computadora. Y el tablón lo que hace es ponerme todo lo que pasa en el Google Classroom de noticias, como que fuera un Facebook, como que fuera un Instagram. Miren, aquí estamos Lesbia, Paula Vicente, están haciéndome rayoncitos por acá. Y entonces, ¿qué sucede? Yo les puedo dejar mensajes. Miremos, tenemos un mensaje el 5 de febrero. Bienvenidos y bienvenidas a todos los participantes. Esperemos que poco a poco se puedan ir integrando a la plataforma de Google Classroom, Google Classroom. Paso a de Google recordar, Classroom. el próximo viernes tenemos una sesión de información. Y así, miren, si yo subí el link de la sesión informativa, se lo subí yo en la plataforma y les aparece la noticia, les aparece la información importante de sesión informativa, ¿verdad? Gradualmente yo fui subiendo información, ¿verdad? La infografía para la sesión número uno, le subí un video, etcétera. Es decir, todo lo que yo suba les va a aparecer acá. Incluso si yo subiera algún comentario o alguna información. Repito, para las personas que estén haciéndome rayones en la pizarra, a mí sí me salen los rayones, ¿verdad? Entonces, solo para que no les compliquemos la vista a los demás compañeros. Entonces, miremos acá, por ejemplo, en anuncios de clase, yo puedo poner, ¿verdad? Un saludo cordial a todas y todos. Estamos enseñando Google uy, Classroom, ¿verdad? Insisto, este es un tablón como que fuera Facebook, ¿verdad? Que nos aparece, dijéramos, para mandar mensajes. Tanto los puedo mandar yo como lo pueden mandar ustedes. Miren, quienes pueden ver y escribir, cualquiera de nosotros. Entonces aquí yo apacho publicar. ¿Qué sucede? Si ustedes ya están llevando el curso conmigo, es decir, ya aceptaron la sesión informativa o ya aceptaron el participar en el curso, ¿qué les pasa? Que esto les llega automáticamente a sus correos electrónicos. Si ustedes tienen su correo electrónico anexado a su celular, les llega el mensaje. Esto lo pueden revisar desde el celular o lo pueden revisar desde su computadora. Incluso en el celular, de forma gratuita, ustedes pueden darle a la aplicación y les aparece como que fuera un YouTube, un WhatsApp o un correo electrónico, les aparece también la opción de Google Claro. Eso sería el tablón. En la opción de trabajos en clase, a ustedes les tiene que ir apareciendo todos los espacios. Por ejemplo, miren. Si ustedes ingresan, les tiene que aparecer el subtema de arte, porque lo tuvimos en la sesión pasada. El profesor trabajó la sesión número uno con un Padlet. Se dio la grabación de qué fue lo que se hizo. Las sesiones anteriores, miren, está la grabación de la sesión número uno, está la grabación de la sesión número dos. De forma general está la información importante, la sesión informativa, el link de la sesión informativa. Ahorita vamos, hoy es la sesión número 3. Yo les subí el enlace de Zoom para que pudieran ingresar. Una infografía de la sesión número 3. Miren, entonces ustedes pueden ingresar y ver eh, una imagen que nos habla de qué estamos haciendo, qué es lo que quisiéramos que ustedes tengan nociones de nuestro proceso. Hay un video, les subí un video de YouTube que es El escritor tartamudo. Tenemos una actividad de la semana. Recordémonos que la actividad es em, de formación inversa, es decir, que yo les mando los materiales antes para que ustedes el día de la clase puedan tener alguna pregunta. En esta sesión, hoy vamos a hablar sobre el proyecto de graduación y Perdón, entonces les voy a contar. Perdón, ¿quién habló por ahí? yo Lee, que señor Estela, y una pregunta, Estela. viera que conmigo no llega el volumen de tu voz, como que estás Ah, muy lejos, ¿me podría dar otro poco de volumen, por favor? Gracias. vale, voy a probar aquí.
Díganme si ahora se logra escuchar Buenas noches, Lick. Sí, se escucha bien. La maestra es la que debe darle más volumen a su dispositivo. a su celular, tal vez. ¿Verdad? Va, no hay pena. Yo aquí voy a intentar, como maestro, subir mi tono de voz lo mejor que se pueda para que me puedan escuchar. ¿Vamos bien con la instrucción o el ejemplo que les estoy poniendo de Google Classroom? Ustedes me dicen. ¿Sí? Doctor, buenas noches. Sí, Soy Miriam. Miriam. Le había escrito ahí, es que yo no he subido las sesiones con las clases con los estudiantes por lo mismo que no daba dónde, pero ahorita que está explicando, ahí puedo subir también las fotos de las sesiones. Correcto. Sí. Ah, Entonces, muy por bien. ejemplo, aquí en trabajos de clase te va a aparecer las actividades de la semana. Entonces, en Ujú, mi caso, como soy el profesor, me da la opción de revisar el trabajo, pero a ti te va a dar la opción de subir tus tareas, de entregarlas, mire. ujú. Entonces me va a aparecer Ah, quienes están muy bien. asignados al curso, a quienes yo ya les califiqué y quienes ya me lo entregaron. Y entonces te sale la instrucción. Como les he dicho, no nos compliquemos. Si se me está complicando entrar al Google Classroom, pero sí me llega el correo con la instrucción a mi correo personal, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la actividad o me la pueden mandar por correo electrónico o me la pueden mandar por WhatsApp o la pueden subir acá. Lo importante es que yo la reciba. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Entonces mañana voy a subir todas las tareas. Va, muy fina, sí, el Gracias. chiste es que Sí, estemos en sintonía, ¿verdad? Yo lo que quiero es que muy bien, todos podamos gracias. participar y que podamos tener nuestros recursos. Eso es lo que yo quiero, ¿verdad? No es que los Gracias. esté aturdiendo. Entonces vamos a ver que está la información de la sesión 2, la información de la sesión uno. ¿Lo vemos? El chiste es que usted siempre tenga recursos, siempre tenga su material. Y miren, por lo menos en este correo yo tengo, miren, a la promoción 2023, a la promoción 2024 y ahora ustedes como promoción 2025. Quiere decir que yo no borro la información. Si usted hay un video que le gustó, hay un material que le sirvió o que le gustó también o que le llamó la atención, siempre lo va a volver a encontrar acá, ¿verdad? El chiste es que siempre tengamos nuestra información en un lugar para que no se nos pierda. Entonces lo voy a tener lo más ordenado posible. Como les digo, voy a subir el subtema de arte, las grabaciones por sesión, información general si es que necesitamos algo para todos y las sesiones una por una. Si alguien necesita que yo le ayude despacito a ver su proceso, también con mucho gusto lo hacemos. No se preocupen, que vuelvo y repito, lo que a mí me interesa es que todos podamos accesar a la información. ¿Les parece? Y entonces, si hay alguien que específicamente me dice, ah, yo nunca he usado Google Classroom y no sé, ya probé y no sé. O fíjese que el correo electrónico que yo le había compartido ya no lo voy a usar o se me saturó. Ustedes me avisan y yo agrego el nuevo correo electrónico. ¿Verdad? Insisto, la intención es que tengamos la información completa. Ese es el sentido. ¿Vamos bien con eso? Creo que todavía les estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Entonces me voy a ir ya a la presentación de nuestra clase del día de hoy. Aquí estamos. Como les digo, no se preocupen que el sentido de la capacitación, de la formación, es eso, que nos sintamos capacitados, que nos sintamos acompañados y que el proceso nos pueda ayudar. Como les decía, la clase de hoy se llama Proyecto Final porque lo que a mí me interesa es que ustedes puedan vincular lo que estamos viendo y lo que estamos haciendo. Y entonces ya vamos a notar que dentro del proceso, el propio sentido de nuestra experiencia nos va a nutrir y nos va a alimentar. Ya veo que varios están colocando su información para que no se les olvide. Siempre colocamos nuestra asistencia. ¿Qué ponemos en la asistencia? Nuestro nombre, el nombre de nuestra escuelita y la región en donde queda, ¿verdad? El departamento en donde queda. Entonces ya vi que varios están haciendo esto. Les decía que, bueno,
Repito o rebobino algunas cosas que ya hemos mencionado. Uno, em, todos los de escuelita pública están recibiendo una dotación de libros. Quienes no la están recibiendo son personas que trabajan en organización no gubernamental, em, que trabajan en un colegio y personas que por medio de otra organización ingresamos al curso, pero con la probabilidad de recibirlos más adelante. La intención es que no se quedaran afuera de la capacitación y lo empezamos a recibir. Esos son algunas personas de Connected, ¿verdad? Hay escuelas de Connected que ya están recibiendo recursos y hay escuelitas que no lo estamos recibiendo este año. Pero vuelvo y repito, nuestra intención es poderles colaborar, ¿verdad? Eso fue lo primero. Conforme estamos recibiendo las bibliotecas físicas, em, yo les he pedido que se tomen una fotografía donde aparezcan ustedes, si me hacen el favor, ¿verdad? Para tener la constancia de que ustedes lo recibieron y con sus queridos estudiantes. Insisto, la intención es por cuestiones de auditoría o de control. Cuando yo estoy recibiendo las fotografías, y ahora te doy la palabra, Reyes Manuel, em, Eh, cuando sí, nosotros doctor recibimos Fernández. las fotografías, yo les estoy enviando una cartita con una explicación general de cómo utilizamos los recursos y solamente repito cosas importantes que ya las habían mencionado al inicio de la sesión, pero por si no habíamos ingresado, son vitales. Uno, siempre es importante avisarles a nuestras direcciones que estamos llevando un curso, que en el curso nos van a dar materiales para que sepamos, sobre todo porque los compañeros de escuela nos van a empezar a ver o nos van a empezar a decir, ay, yo también quisiera, ¿verdad? Y entonces simplemente es referir a la organización. Ahí no hay ningún problema. Segundo, Sí, que no van a doctor ingresar Fernández. perdón, Manuel, solo termino de hablar y ahora te doy la palabra. Bueno, Em, gracias. Cuando ingresan a las escuelas, los materiales, comúnmente tenemos la costumbre de inventariarlos. Pero yo les insisto, yo en la cartita les menciono que por favor no los inventareen porque nos pasan varias cosas. Nos ha pasado a lo largo de nuestra experiencia diferentes cosas, como que el material se va para la dirección y no lo vuelven a ver. Que el material, dijéramos, nos da miedo utilizarlo, o que si a mí me cambian de escuela, el material no puede salir de esta escuelita y trasladarse a la otra, ¿verdad? Porque volvió a ser parte de la escuela. Nuestra intención es al revés, que usted sea el administrador del recurso, que usted pueda manejarlo, ya sea porque lo tiene que llevar y traer, por las condiciones de su escuela, que si tiene la posibilidad de resguardarlo en su escuela porque es de una única jornada, o si tengo la condicionante de que hay jornada matutina y vespertina, cada quien sabe las condiciones de su propia escuelita. Entonces, la intención es que ustedes lo puedan manipular, que lo puedan utilizar. Si a usted lo cambian de escuela o la cambian de escuela, usted pueda irse con sus recursos, pueda irse con su material. Insisto, nuestra intención es que ustedes puedan sí utilizar los libros. El otro concepto sería el que nosotros podamos considerar que el material, entre comillas, bien cuidado, pues nos tendría que durar alrededor de unos 5 años. Insisto, con la intención de que el recurso pueda ser utilizado varias veces, ¿verdad? Entonces, quienes administramos el material somos nosotros como maestros, con la intención de que sí se utilice, sí lo manipulen, que el niño sí pueda utilizarlo, que el niño sí pueda verlo. Creo que esa fue la información general. Luego hablé del Google Classroom, les enseñé un poquito cómo se veía, dónde se encontraba y si alguien necesita un apoyo como mucho más específico, que nos avise y con mucho gusto hacemos una sesión específicamente para hablar de eso, ¿verdad? Para enseñarle cómo meterse o para enseñarle en dónde se suben las tareas, si es que hay alguna tarea que podamos tener. ¿De acuerdo? Ahora sí. Te doy el uso de la palabra, Reyes Manuel.
Sí, doctor, perdón, solo estaba revisando prácticamente donde mencionaba sobre el tablón que decía, o sea que ahí es donde aparece todas las tareas, porque estaba revisando en mi teléfono, no aparece todas. No te preocupes, Entonces, aparece en el tablón, aparece y también aparece en un área que dice trabajos de clase. ay, 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 Te ay, metes en trabajos de clase, te aparece todo ordenadito. ay, ay. Eso significa Para... que desde mi teléfono puedo estar viendo lo que Correcto, son los trabajos de clases y en caso de que en el todo. teléfono no aparezca tablón. Correcto. Gracias, doctor, es la duda. No, no hay pena. Como les digo, el chiste es que ustedes se puedan meter, ¿va? Que podamos jugar con esto. ¿Vamos bien ahí? No sé si eh, había alguna otra pregunta. Les había colocado, ¿verdad? Que no se nos olvide el colocar nuestra asistencia. Bueno, ¿se ha entendido lo que he ido diciendo ahorita al inicio? Ustedes me confirman. ¿Sí? Pónganme un like o escríbanme en en el chat de la sesión para que yo sepa. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Vamos bien. Sí, va. Como les digo, yo estoy para servirles. Entonces, si hay alguien que me dice, ay, se me complicó, o alguien que va a ver esto grabado y me dice, no supe qué hacer, me escriben por el WhatsApp y vemos, ¿verdad? Nuestra intención es que todos estemos informados, que todos tengamos la oportunidad y los recursos. ¿Les parece? Entonces, me regreso a la presentación. Y entonces les decía que el día de hoy nuestra presentación es sobre el proyecto final. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a motivarles, voy a contarles de qué se trata y vamos a intentar favorecer a lo largo del curso que nuestro aprendizaje nos permita hacer este ejercicio. Este ejercicio lo que nos va a dar es una certificación de que hemos completado el programa y nos va a validar porque está acreditada y certificada por el Mineduc, por lo tanto nos va a servir para nuestras hojas de vida. Esta actividad es perfecta para incorporar nuestros temas y entonces nuestro sentido principal de la experiencia que vamos a vivir a la hora de hacer este proyecto es que ustedes lo van a aprender a hacer ustedes y les va a permitir em, combinar o ayudar a sus estudiantes a que también lo puedan vivir. Dentro de la lectura y dentro de la escritura va a estar la imaginación. Entonces, cada material que recibimos o que creamos tiene tres posibles objetivos. Si yo trabajo con cualquier libro, si yo trabajo con cualquier recurso, si yo trabajo con cualquier estudiante, me pueden pasar tres cosas. Uno, que seamos espejos. Dos, que seamos ventanas. O tres, que seamos puertas. ¿A qué nos referimos con ser espejos? Que nos hace o nos brinda un reflejo de lo que somos nosotros mismos. No sé si en su experiencia ustedes ya han vivido eso, de toparse con alguien que viene o que tiene las mismas características que yo. ¿Qué pasa si yo uso lentes y tengo estudiantes que usan lentes? Somos espejo, ¿verdad? Ellos nos ven. ¿Qué pasa si yo soy maestro y soy maestro varón y solo tengo niños hombres? ¿Qué pasa si yo soy maestra mujer y tengo solo niñas mujeres en mi salón? ¿Qué pasa si a mí me gusta el fútbol y yo tengo niños que les gusta el fútbol? ¿Qué pasa si a mí me gusta la lectura y tengo a niños que les gusta la lectura? ¿Qué pasa si a mí me gusta la pintura y tengo niños que les gusta la pintura? ¿Me doy a entender? Eso es ser espejo. Yo me logro ver o ellos me logran ver a través del recurso, el material o la persona. Ser ventanas es conocer un mundo diferente. Es decir, yo puedo ser de origen cachiquel o mam o sutujil y tener estudiantes de otra cultura. Y entonces, ¿qué sucede cada vez que los veo o que recibo un material o que recibo un recurso que me habla de esa otra cultura?
simplemente me permite abrir la ventana y conocer un panorama nuevo. Es como que trabajáramos con un libro y yo les dijera, ¿qué me genera a mí que yo les enseñe el Balam? Ay, ustedes dicen, bueno, ¿qué pasa si yo tengo este material? ¿Qué genera en mis estudiantes? Puede generar espejo o puede generar ventana, ¿verdad? Porque puede ser muy común que yo entienda em, sobre los felinos con manchas misteriosas, ¿verdad? ¿Qué sucede si yo trabajo el maquetch? ¿Verdad? Ay, pues si yo tengo este libro, ¿qué me genera a mí? ¿Qué genera en mis estudiantes? Imagínense, esta es una historia de un escarabajo enamorado. ¿Qué pasa si yo tengo un libro que se llama De la A a la Z Guatemala? ¿Verdad? Y entonces me habla del chuchito, del tamal, del cadejo, me habla de la marimba, de la luna de Xelajú, me habla del jade, me habla de Ixinché, me habla del hermano Pedro, de la guacamaya, etcétera. Es decir, me habla del fiambre. ¿Qué implica para mí? Puede ser un espejo porque resulta que me habla directamente, me hace sentirme reflejado. Puede ser que no, yo no necesariamente me siento tan identificado con la antigua Guatemala o tal vez por mi religión o por mis costumbres, nosotros no comemos el fiambre o nunca he tenido nada de jade, no sé cómo se ve el jade, no sé si es verde, blanco, verde, ¿me explico? O es negro, o yo nunca he escuchado nada del Popol Vuh, o cómo yo me sé la historia del Quetzal, ¿me explico? ¿Verdad? Resulta que vuelvo y repito, puede ser un espejo o puede ser una ventana. ¿Qué sucede cuando es una puerta? Ni es espejo porque no me veo reflejado o no es ventana porque no me permite conocer per se otra cultura, otro espacio, pero sí me permite tratar temas. Y entonces usted dice, ah, ¿qué pasa si yo le hablo del ciclo del huevo? ¿O qué pasa si yo les hablo a mis niños del ciclo del chocolate? ¿O qué pasa si yo les hablo del ciclo del agua? ¿Verdad? Implica la apertura a una nueva temática. ¿Qué pasa si yo con mis materiales les puedo hablar de qué es estar enfadados, frustrados o tristes? ¿Qué pasa si yo les hablo de cuando mis padres dejaron de ser amigos? ¿Qué pasa si yo les hablo de los colores del arco iris? ¿Qué pasa si yo les hablo de la pérdida de una mascota? Es decir, puede ser que yo nunca he tenido un perro, ¿verdad? Entonces no es espejo para mí. No me llama la atención tener ningún perro. Entonces no es ventana tampoco, ¿verdad? No quiero conocer mucho ese mundo. Pero puede ser que sí sea una puerta porque me permite a mí abrir el tema y preguntarles a los niños, a los chicos que atiendo, qué está sucediendo. ¿Por qué es que se los menciono desde este inicio? Porque nuestro proyecto personal va a ser enfocado hacia eso. Hacer espejos, porque yo quiero contar mi historia, contar algo que pasa en mi escuela, contar algo de mi cultura, incluir personajes que hablen de mí. Como les dije, con que si yo uso lentes y mi personaje principal usa lentes, es un espejo directo. Si yo uso huipil o yo uso un traje específico o yo tengo un traje ceremonial y en mi historia yo voy a hablar de ese traje ceremonial, va a impactar, ¿verdad? Aunque no todos sean de la misma cultura, les va a permitir ser ventanas o ser puertas. ¿Vamos bien en lo que estoy diciendo? Pregunto para... ¿Se comprendió lo que acabo de decir? No sé si ya lo habíamos escuchado antes, estos conceptos de espejo, ventana y puerta. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Así, aleatoriamente, le preguntamos a... Heidi me está poniendo un dedito. Ani Rodríguez. Buenas noches, licenciado. Ah, Para buenas mí noches. es la primera vez que escucho esas palabras, pero me parece muy interesante. Yo creo que como maestros que trabajamos con alumnos debemos de ser principalmente espejos. Y si queremos que ellos le tomen amor a la lectura, debemos de inculcarles ese amor, de demostrarles ese amor, de motivarlos para que ellos también eh,
agarren ese amor que nosotros le tenemos a la lectura. Solamente. Muchísimas gracias. Como les digo, mi intención que ustedes lo vean es que a veces voy a ser espejo, a veces voy a ser ventana y a veces solo voy a ser puerta, ¿verdad? Pero si yo lo reconozco con mis materiales o con los carteles que yo coloco en mis paredes o en mi pizarra o el recurso, ¿cómo es que yo se los entrego a ellos o yo mismo, ¿verdad? Yo misma me voy a permitir ser creativo y me voy a recordar, sobre todo a nivel cultural, ¿verdad? Porque nuestra intención es que nuestros chicos aprendan, ¿cierto? Y eso es lo que queremos, que ellos adquieran un conocimiento de una forma mucho más amigable y mucho más asequible. Las películas, no sé si ustedes han tenido la oportunidad o son de los que les gusta ver películas de maestro, pero hay películas que nos recuerdan em, esa creatividad que nosotros buscamos tener en nuestros salones de clase, ¿verdad? Porque lo podemos hacer con nuestros mismos estudiantes. Hay diferentes estilos, ¿verdad? Entonces, en el mismo YouTube ustedes van a encontrar, uy, perdón que aquí solo estoy que se me marcó como un lapicero. Vamos a ver. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Em, Les decía que en el mismo YouTube ustedes pueden encontrar algunas de estas, ¿verdad? Hay una que se llama Escritores de la Libertad y directamente no voy a trolear las películas, ¿verdad? Es una palabra con anglicismo que nos dice que les voy a contar de qué se trata la historia por si no la hemos visto, pero Escritores de la Libertad es una maestra que dedica todo su tiempo a formar jóvenes ya de básicos que tienen grandes problemas educativos, ¿verdad? Y sobre todo por una cuestión de maras, ¿verdad? Problemas sociales, económicos, ¿verdad? Y entonces ella intenta crear un nuevo método y que les permite a ellos superar. Es parte de la historia de la vida real. Tenemos la historia de Ron Clark, también es de la vida real. Existe un método de Ron Clark que él trabaja con los niños de necesidades educativas especiales y o con problemas de aprendizaje. Y entonces nadie quiere recibir ese salón, pero él, su formación profesional ha sido encaminada a subirlos de nivel a los niños, ¿verdad? Entonces, es muy interesante la historia de Ron Clark. Esta es una película un poquito más viejita, se llama Los Coristas, y a mí me llama poderosamente la atención esta película porque el maestro pues ni era maestro, ¿verdad? Pero llega a un internado, muchos chicos están en situación de orfandad, otros simplemente están en el internado, y él descubre que los niños se portan mal, que no les gusta aprender, pero algo muy importante es que les gusta cantar, y a él le gusta la música, ¿verdad? Es bien interesante. Tenemos una serie que se llama Merlí, es un profesor de filosofía, no sé si la hemos visto. Hay una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos y entonces el profesor les inculca un proceso hacia la poesía, ¿verdad? Hacia la exploración de quiénes son, que validen sus pensamientos. Es un internado eh, de clase económica alta que está en proceso para entrar a la universidad, ¿verdad? De hombres. Está La Sonrisa de Mona Lisa que es muy similar el concepto, solo que desde el enfoque femenino, ¿verdad? Y entonces es como empoderar a la mujer, etcétera. Insisto, yo se los menciono porque a veces en ese proceso de ser espejos, de ser ventanas, de ser puertas, a veces dijéramos como que nos da miedo. Vamos a ver. A veces nos da un poquito de miedo, ¿verdad? De qué hacer o cómo hacerlo, ¿verdad? Y aquí simplemente son como recordatorios que el método lo va a crear cada maestro, ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros seguimos un modelo que es el Currículum Nacional Base, pero siempre, y en las clases anteriores ya he mencionado un par de aspectos en ese sentido,
donde nos recordamos que el Currículum Nacional Base tiene una formación y la formación parte de unas ideas en particular que vienen de un libro que se llama em, La educación del oprimido de Paulo Freire, que posteriormente lo trabajó Moacir Gadotti, que fue ministro de Educación en Brasil, y que nos habla de la administración desde las escuelas, o nos habla de la junta de padres, o la importancia de una junta de padres. Nos habla del proceso de formación, porque es que ahora ya no existen los magisterios, sino que ahora existen los bachilleratos en educación, porque el sentido era impulsar la profesionalización del magisterio. Es decir, hay mucha información que nosotros empezamos a descubrir que como método, que como técnica, tiene una base, tiene una construcción y tiene un sentido. Pero el más importante es construir nuestro propio sentir con nuestras propias realidades. Está esta película que se llama Estrellas en la Tierra, que es un niño con necesidades educativas especiales y cómo el maestro se adapta. Vamos a ver otra película que se llama Manos Milagrosas, y en esta me llama poderosamente la atención cómo un niño con condiciones no favorecedoras se ve motivado por una mamá que empieza a ser empleada doméstica en la casa de un señor que lee mucho, ¿verdad? Y a pesar de que la mamá no sabía leer, les apaga el televisor a los niños y les pide que se pongan a leer y que hagan algunos ejercicios en la biblioteca. Y es bien interesante porque es parte de la vida real, y entonces como uno de los hijos se vuelve médico, neurocirujano, y el otro hijo se vuelve ingeniero. Esta otra que se llama La familia del futuro es bien interesante porque ese es un niño genio que va a construir la máquina del futuro, pero algo tiene que pasar en la historia, y su hijo del futuro lo tiene que venir a rescatar, ¿verdad? Porque él puede ser que se vaya a frustrar con algo que va a ser un villano. Sé que es una película de caricatura, pero insisto, lo que yo quiero que ustedes vean es cómo hay alternativas creativas para mover desde la realidad muchos escenarios. ¿En qué consiste nuestra actividad? Nosotros vamos a estar trabajando durante todo el curso lectura y escritura. Evidentemente, lo que nos interesa es que trabajemos con creatividad. Tenemos que trabajar la comprensión y la comunicación, y evidentemente vamos a trabajar el entretenimiento, que usted en el curso aprenda, ¿verdad? Y que no solo sea como, ay, sí, me hablaron de cositas que ya sabía, sino que dentro de todo lo que ya sabía, qué cositas yo fui incorporando. Como ya dijimos, puede ser que jamás habíamos escuchado sobre el espejo, la ventana o la puerta, pero a partir de ahora usted dice, yo soy un espejo, yo soy una ventana, yo soy una puerta para mis estudiantes. Y evidentemente todo lo que yo les presente a ellos puede ser espejo, puede ser ventana o puede ser puerta. ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro del curso? Yo les voy a pedir que vamos a construir un cuento o una historia. Nosotros podemos compartir desde la experiencia materiales educativos que sean de beneficio para nuestros niños, y al mismo tiempo asegurar que los componentes del programa se desarrollen. Insisto, lo que quiero es que ustedes, al mismo tiempo que vamos trabajando, ustedes se permitan ir construyendo un material. La idea es que sea útil para trabajar lectura guiada, que permite el desarrollo del pensamiento e invite a la lectura y a la escritura independiente de sus estudiantes. Vamos a ir por partes, vamos a ir por fases. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál va a ser la fase número uno? La voy a ir dejando por mes, o sea que voy a dejar un mes completo para poderlo trabajar. Yo los puedo apoyar, yo los voy a guiar, yo los voy a aconsejar, a revisar, a sugerir para que no nos sentamos perdidos. Pero lo primero que tenemos que tener es una idea original. Conocer por qué es importante la lectura y la escritura te permite a ti como maestro desarrollar y aplicar las herramientas del lenguaje, mismas que favorecen el incremento del aprendizaje, la comprensión de un texto, la ampliación del vocabulario, en fin, el desarrollo en general. Entonces, los libros son un recurso imprescindible para el proceso formativo, ya que permiten imaginar, descubrir,
viajar y conocer sobre el mundo que nos rodea. Y entonces el proyecto final de cada uno de nosotros es crear un libro, crear un cuento, pero lo vamos a ir haciendo paso a paso. Insisto, lo primero que tenemos que tener es una idea original. ¿Cómo empezamos? Precisamente con una idea original. Vamos a construir un cuento o una historia y entonces me empiezo a preguntar, uno, ¿para niños de qué edad? ¿En qué etapa se encuentran? ¿Qué intereses tienen? Nos podemos centrar en él o los personajes. Podemos favorecer algún tema en particular y vamos a requerir un poquito de nuestra creatividad. No necesariamente tendremos la historia completa. Cuando trabajamos la historia original, solo es plantearme, ¿hay algo que a mí me gustaría contar? ¿Hay algo que a mí me gustaría decir? ¿Hay algo que yo siento que mis niños, que mis chicos necesitan o necesitarían? Les voy a poner algunos ejemplos. Vamos a ver si puedo pasarme. Miremos este cuento que lo trabajó Isaías Isai en Baja Verapaz en la promoción 2024. Ya aquí pues ya es el cuento editado, ¿verdad? Pero nuestra intención es que gradualmente ustedes lo puedan conseguir. Yo los voy a apoyar, insisto, en todo el proceso. Aquí Isaías Isai creó un cuento que se llama Corazón de Tinaja. Entonces veamos el cuento. Se presenta Isaías, presenta una dedicatoria y empieza a construir su cuento. Les comparto que Isaías creó el cuento y creó las imágenes de los personajes. Miren, son dibujos que él mismo desarrolló, pintó, construyó para poder trabajar su cuento. ¿Verdad? En otro momento, ustedes ya van a recibir una biblioteca virtual o digital con muchos libros que consideramos que son clásicos, que son básicos para tener en nuestro haber, y muchos de los cuentos que los hemos ido construyendo con los maestros año con año. De hecho, tenemos la esperanza o el proyecto de poder imprimir los cuentos. Todavía estamos viendo la posibilidad de que sus cuentos se puedan trabajar de forma individual, ¿verdad? Esa es una opción. O trabajar cuentos que son, o textos o libros que tengan varios cuentos incluidos, ¿verdad? Y la intención es que las bibliotecas físicas que más adelante se puedan recibir puedan incluir, ¿verdad? Tal vez no en su totalidad, pero que sean cuentos hechos por maestros reales de aquí de Guatemala, ¿verdad? Entonces vemos el cuento completo, tiene un vocabulario, tiene unas preguntas como de reflexión o de comprensión y su final, ¿verdad? Les voy a enseñar otro cuento. Veamos este. Vamos a ver que lo podamos presentar. Ay, no me está dejando. Vamos a ver si me permite presentar. Aquí estamos. Miremos, este es un cuento escrito por Kelly Lisbeth Oseida. Se llama El maravilloso mundo de las letras. ¿Verdad? Ya fue revisado, ya fue editado. La presentación de quién es Kelly Lisbeth y ella nos empieza a narrar su cuento. Insisto, se los enseño no para asustarlos, sino que para motivarlos, para que ustedes digan, ay, ve, hay muchas opciones, ¿verdad? De cómo nosotros podemos construir nuestros cuentos. Insisto, está el cuento completo, está un glosario, están unas preguntas, ¿verdad? Y el proceso final. Veamos un último cuento. Este es, vamos a ver, se lo podemos presentar, perdón. Ahí, aquí estamos. Miren, aquí Ronald Alberto, a él se le ocurrió trabajar cuentos pequeños, pero él trabajó 7 cuentos diferentes. Y entonces su propuesta fue en
en ese sentido. Aquí está la presentación de quién es él. Y empieza el cuento número 1. Y fueron cuentos un poquito más cortos que una historia completa, ¿verdad? Pero con la intención de poderlos trabajar de manera independiente. Insisto, lo que hacemos nosotros es intentar validar su pensamiento, sus creencias, sus intereses dentro de la lectura y la escritura. Si ustedes como maestros se ven reflejados en la propia literatura que van a adquirir sus niños, no saben el impacto tan grande que tiene que el niño diga, es que el libro que estoy revisando o el libro que se me está presentando en pantalla o el libro que estoy tocando fue escrito por mi maestro, ¿verdad? Es una inspiración muy grande, no solo como el reconocimiento personal a nuestro trabajo, sino que además el aporte a la educación, ¿verdad? Nosotros creemos que dentro del programa, si ustedes trabajan sus ideas, sus intenciones, sus realidades, esto, dijéramos, complementa esa formación que a veces hemos sentido que nos ha fallado en algunas etapas de nuestra vida. Nos va a servir la metodología a partir de 6 pasos. Uno, vamos a potenciar y desarrollar el pensamiento y el lenguaje, primero en nosotros mismos, pero luego al aprender el método o aprender la forma de hacerlo, lo podemos trabajar con nuestros niños. 2, favorecer la inteligencia del niño. 3, mejorar su razonamiento. 4, fomentar la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de los otros y mejorar el autoconcepto a través de la lectura y de nuestros escritos. Nos vamos a encontrar a nosotros mismos. Y 6, optimizar el aprendizaje y el rendimiento escolar. Entonces nos vamos a ir paso a paso. Ya les decía, tener una idea, pensar en un primer título, sentir la metodología de los 6 pasos. ¿Cuál es la primera actividad? Imagínense, estamos pensando, probablemente yo le puse mayo, pero estamos finalizando marzo. Vamos a ver cómo estamos porque la Semana Santa está en abril, pero tal vez lo ponemos para finales de abril o principios de mayo, esta primera actividad. Segunda actividad sería el borrador. Cuando construimos una idea, podemos empezar a trabajar en nuestros borradores. Ya tenemos un sentido para construir nuestra historia y entonces vamos a trabajar una tabla de vaciado. Cuando decimos tabla es para referir a un esquema. Y entonces en el esquema yo empiezo a presentar qué cosas son importantes. Ah, qué título yo le pondría, tiene relación con mi historia, sí, no, por qué, está enfocado a un área en particular, tiene algún planteamiento central, tiene alguna pregunta que se tiene que responder en la historia, tenemos algunos objetivos a alcanzar, generales específicos, notamos a la población, notamos el contexto, notamos el lugar. Perdón que si voy muy rápido, pero ustedes me dicen si se está entendiendo. Todo esto yo se los voy a ir diciendo paso a paso. Es decir, yo hoy solo se los estoy presentando para que ustedes digan, ah, ahora tiene sentido por qué estamos recibiendo libros o por qué nos recomiendan poder ver los libros físicos, notarlos. Ahora tiene sentido el por qué mi curso ya me ha hablado de un escritor que es tartamudo o por qué me dejaron una actividad específica de los pasos importantes para escribir una historia. Pregunto, ¿cómo vamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Alguien que esté dentro del salón ya lo ha visto en alguno otro compañero o compañera de escuela que haya llevado el proceso antes? Buenas noches. Para Buenas mí noches. es primera vez que escucho esto, ¿verdad? Es primera vez también que estamos en estas capacitaciones con Muy otra bien. compañera. Ah, vaya. Pero ¿te estoy motivando o te estoy asustando, Evelyn? Las dos cosas. No,
Yo lo bromeo, pero más que asustarnos, la intención es motivarlos porque yo los voy a acompañar durante todo el proceso. Entonces, si yo les voy a poner para abrir, trabajar la primera idea, es eso, solo trabajemos la idea. Es decir, voy a poner historias que ya me han pasado a lo largo de los últimos años. Hemos tenido un profesor que tenía en sus clases a un niño que tenía hemofilia. Y usted dice, ¿y qué es la hemofilia? Pues de eso se trataba su historia, ¿verdad? Un niño que tiene problemas para la coagulación de la sangre, entonces no lo pueden tocar igual o no se puede golpear porque no le para el sangrado. Entonces, ¿cómo su cuento iba a desarrollar la explicación de la hemofilia para entender por qué el niño? Tenemos cuentos sobre abuelitas, tenemos cuentos sobre papás, tenemos cuentos sobre niños que les cuesta leer, tenemos cuentos sobre el primer día de escuela, tenemos cuentos sobre el soñar con llegar a ser alguien, tenemos cuentos muy distintos, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, creo que favorece mucho cuando nosotros dejamos esa parte de ser espejos, ser ventanas o ser puertas eh, para poder abarcar o un tema generador o contar la historia de alguien o contar nuestra propia historia. Tenemos maestras que nos han contado la historia de cómo adoptaron un gatito, un perrito, cómo fue la venida de un bebé. Es decir, hay tantas posibilidades y lo que yo quiero es que ustedes se vayan con esa idea de, bueno, yo voy a empezar a pensar qué me gustaría a mí narrar, qué me gustaría a mí contar, o cómo protegemos un bosque, o cómo podemos hablar sobre nuestra cultura, o cómo podemos incorporar palabras de nuestra propia cultura. ¿Qué pasa si en mi escuela somos bilingües? Y entonces, ¿cómo hacemos para que haya una historia que hable de nosotros? ¿Verdad? Eso es lo que yo quiero que ustedes noten o le den como realce. Perdón que lo interrumpa. No hay Fíjese pena que de en mi venir. cabeza ya estaba pensando, Ajá. primero en mi aula, en el nivel preprimario, tengo yo a un niño que es sordomudo. Imagínate. Entonces, yo ya estoy, ¿verdad? Pensando qué cuento realizar. Igual aquí en Chichicastenango hay tradiciones y costumbres que también podría, ¿verdad? Hablar sobre eso en mi libro. Correcto. Tenemos cuentos ya hechos, ¿verdad? Ustedes los van a recibir en su momento, todo lo digital. Pero tenemos cuentos de cómo se explica la leyenda de cómo enviar mensaje a nuestros seres fallecidos a través de un barrilete. Tenemos las historias de una comida en particular. Tenemos historias em, que hablan sobre, insisto, de una enfermedad o del éxito de alguien o el viaje de alguien, la ida de una persona de un lugar a otro, el traslado de una casa. Es decir, hay muchas opciones. Lo que yo quiero que ustedes vean es que si lo vamos construyendo poco a poco, llegamos al final y vamos a tener un librito ya hecho y editado. Ojalá que nuestros proyectos puedan llevarlos a imprimirlos, ¿verdad? Tenemos profesores y tenemos personas que ya han logrado imprimir sus textos, es decir, incluso, ¿verdad? Yo siempre lo menciono, pero, ¿verdad? Yo soy de los escritores guatemaltecos que sí estamos escribiendo. Entonces ustedes me pueden googlear y les aparece qué cosas son las que escribo, aunque yo tiendo a escribir un poquito para estudiantes universitarios o para crecimiento personal, ¿verdad? Son mis libros. Pero, pero lo que hacemos es eso, ¿verdad? Impulsar y empujar un poquito para que ustedes lo puedan vivir. Les voy a enseñar en el camino cómo trabajar un cuento chiquito en una hoja de papel con sus mismos estudiantes. Y ya van a ver cómo ustedes van a ir incorporando sus estrategias, sus herramientas, que las vemos dentro del curso dentro de su propio texto, porque lo que quiero yo es que ustedes lo tengan como evidente. Incluso, también les cuento que ya el año pasado logramos que el 90% de los cuentos se hiciera el cuento escrito y se trabajara también el cuento como versión audiolibro,
Verá, yo vi que alguien Ah, subió que uno de los libros tenía versiones audiolibro, lo subió en el chat del grupo em, de Libros Abiertos, Mentes Abiertas 2025 y yo les enseño a ustedes a que lo puedan trabajar. Y si a ustedes les cuesta en su computadora o en su celular, yo lo trabajo con la venia de ustedes, ¿verdad? Con el apoyo de ustedes, generamos esas sesiones para reforzar y usamos el ejemplo de cada uno, ¿verdad? Lo que necesitamos es que usted quiera, ¿verdad? Así como dice Evelyn, ya mi cabeza está dando vueltas. Ese es el sentido de la clase del día de hoy. Que usted ya se vaya con la idea de, si yo tuviera que escribir un libro, ¿sobre qué lo contaría? Hay una historia que me contaba mi abuelita, pero nunca la he visto en un libro, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo la cuento? Em, yo tengo un estudiante sordomudo, ¿cómo lo voy a utilizar, ¿verdad? ¿Hacia dónde me voy a ir? ¿Se comprende lo que voy diciendo? No sé, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario hasta el momento? Como les decía, ¿cómo nos vamos sintiendo? Ustedes cuéntenme. Entonces, la parte número uno va a ser tener una idea original. La parte número dos va a ser empezar a trabajar nuestros borradores. Ya me lo van a escuchar en las clases siguientes, cuando yo les explico un poquito sobre el cómo nosotros trabajamos para que los niños puedan pasar de la lectura a la escritura. Y algo importante es que le pierdan el miedo a crear borradores, porque comúnmente nosotros, ustedes me confirmarán la información, ¿verdad? Evelyn dice, para mí sería en el nivel preprimario y ya vamos a ver, ¿verdad? Eh, que puede ser con mucha imagen o puede ser con algunas frasecitas. Em, en los textos ustedes van a notar que los textos hay para versión inicial, intermedia y avanzada. Entonces, el chiste es eso, ¿verdad? Que ustedes lo puedan integrar. Les decía que cuando empezamos a trabajar nosotros un escrito, nos va a permitir ese reconocimiento de la importancia que tiene el revisar la información. En la sesión número uno y en la sesión número dos, em, ya se mencionó en algún momento el cómo nosotros calificamos, porque a veces el niño tiene tanto miedo a ser revisado, em, que o no hace la tarea o que no la completa o no la termina, ¿verdad? No, o no la enseña. Cuando el chiste es que el niño pueda entregar, que pierda el miedo a entregar, que se pueda revisar entre sus pares, es decir, con sus compañeros, o que lo pueda revisar el profesor o la profesora. Y cuando el niño pierde el miedo, porque en vez de ser una calificación, se convierte en un proceso gradual de mejorar, de ampliar mi conocimiento, de entender lo que estoy haciendo, de proponer algo, automáticamente el niño pasa de un pensamiento concreto a un pensamiento abstracto. Se permite reflexionar, se permite mejorar, se permite ampliar. A veces como que nos da miedo esas cosas por pasos, ¿verdad? O por procesos. La metodología ustedes van a ver. Si trabajamos por medio de proyectos, usted lo va a vivir como estudiante dentro del curso, pero imagínense cuando usted ya los haya superado, usted va a ver cómo es una metodología que les puede favorecer en sus salones de clase. La segunda actividad va a ser pensada ya para el mes de junio, insisto, finales de mayo, principios de junio. Em, Lo que hacemos es trabajar un primer documento, como les decía, ya va a ser un borrador de la historia. Vamos a pensar que a menor edad, menor cantidad de palabras, a mayor edad, mayor cantidad de palabras. Los párrafos pueden ser descriptivos o narrativos. Más adelante le pondremos imágenes, pero aquí necesitamos tener un cuento puro, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezar a redactar, empezar a decir, bueno, si yo me fuera por parrafitos, pensemos que por cada párrafo, es decir, unas 5 o 7 líneas,
cada una de esas va a ser una página del libro, ¿verdad? Porque si yo le voy a poner una imagen y le voy a poner una frase o un comentario, em, ¿cuántas páginas creo que son importantes para tener un libro? Ah, pues si yo voy a trabajar un libro para educación inicial, pues estoy pensando en unas 10 paginitas, ¿verdad? Si estoy pensando en un nivel intermedio, podemos estar hablando de unas 15 a 20 paginitas. Si estoy hablando de un texto para un niño ya más avanzado, puedo estar hablando de 25, 30 páginas, ¿verdad? Porque, insisto, a menor edad, menor cantidad de palabras. A mayor edad, mayor cantidad de palabras. Todo va a ir conectado. Entonces significa que le vamos a dar continuidad a nuestro pensamiento, vamos a involucrarnos en sentimientos y vamos a permitirnos reconocer la ficción o la naturalidad de los elementos. Podemos crear caminos posibles para que la historia tenga sentido, resaltar los componentes del programa, como la lectura guiada, el vocabulario, el tiempo de escritura, como parte central de lo que queremos lograr en el contexto. ¿Cuál va a ser la actividad tercera? Vamos a pensar más o menos para el mes de julio, ver la estética. Vamos a revisar el estilo, la forma, nos vamos a permitir pasar en limpio nuestros borradores, tener un primer documento, revisar los verbos, sus conjugaciones, si estamos hablando en masculino, en femenino, si es en singular o en plural, si estoy utilizando idiomas específicos, verá cómo voy a explicar cada una de las palabras, cuándo las voy a explicar. Vamos a considerar los diálogos, si hay signos de puntuación, si hay signos de exclamación. Vamos a cuidar la gramática y vamos a cuidar la ortografía. ¿Verdad? A mí me gusta siempre poner ejemplos, pero, ¿verdad? En clase le preguntan a Jaimito, a ver, Jaimito, ¿de qué signo es tu madre? Pues debe de ser de exclamación, porque se pasa todo el día gritándome. Recuerden, en español se colocan signos de interrogación y exclamación al principio y al final. Miren, en la oficina de empleo, con esto de las redes sociales ya no me usan. Lo mismo me pasa a mí. ¿Qué me van a contar? A mí la K me ha quitado el trabajo. ¿Qué haces con los ojos cerrados ante el ordenador? Windows me dijo que cerrara las pestañas. ¡Qué lata! Sabía que hoy habría Fantamar. La corrección de estilo lo que nos va a permitir es ayudarnos a entender esa forma, cómo trabajamos la estructura y cómo trabajamos el fondo o el contenido. La forma y la estructura nos permite reconocer en nosotros y ayudar a nuestros estudiantes en la ortografía y en la sintaxis. Pero el fondo nos va a permitir trabajar la semántica, la retórica o la estilística. Es decir, nos va a permitir, dijéramos, ese reconocimiento. Primero nosotros como estudiantes y luego para nosotros como maestros. Es decir, ortografía, forma y estructura de la redacción, sintaxis, el orden que le damos a la redacción, semántica, con significado, sentido y continuidad, retórica, la intención en el discurso y estilística, darle estilo, rima o ritmo. La cuarta actividad está pensada para el mes de agosto. Vamos a trabajar desde el curso de arte y desde libros abiertos, mentes abiertas. ¿Qué significa storytelling? Es una palabra en inglés. Es el arte de contar, desarrollar y adaptar una historia. Es pasar nuestra historia a un formato de texto para notar el espacio que tenemos, la separación entre páginas y la necesidad de imágenes, ¿verdad? ¿Qué quiero contar? ¿Cómo lo voy a contar? ¿Qué estoy sintiendo y cómo lo estoy viviendo? Luego vamos a ver el storyboard. Es el espacio donde le damos imagen y le brindamos un espacio audiovisual. Entonces, storytelling es cómo estoy contando la historia y storyboard cómo lo estoy dibujando. Es decir, colocar nuestro arte, los colores, las formas, las figuras. Podemos trabajar desde la portada hasta la contraportada, es decir, desde el inicio hasta el final. Podemos incluir, y siempre les recuerdo que si utilizamos fotografías,
o que sea nuestras o de nuestros hijos, por ejemplo, para no tener problemas de autoría o de estar utilizando una imagen de un niño que no nos pertenezca. eh, o hacer nuestros propios dibujos o utilizar la imagen y volverla un poquito más como caricatura, ¿verdad? Vamos a partir de lo más sencillo y nosotros lo que vamos a hacer es irles colaborando para que su historia vaya cobrando norte y vaya cobrando sentido y experiencia. La quinta actividad está pensada para finales de agosto, principios de septiembre y ya la podemos presentar, ¿verdad? Donde ponemos nuestros datos, la descripción del autor, el número de páginas, ¿verdad? Vamos a hacerle una referencia editorial y del programa, vamos a poner una reseña del cuento, una propuesta como texto y como audiolibro, que ya se los mencionaba antes. La sexta actividad para el mes de octubre, ya prácticamente estamos terminando el curso en ese momento, que nos permita a nosotros trabajarlo y presentarlo. Podríamos hacer un ejemplo entre todos, ¿verdad? ¿Qué les parece? Y entonces yo les diría, ¿verdad? Ah, bueno, si tuviéramos que hacer un ejemplo entre todos, ¿de qué les gustaría hablar? Ah, ¿tenemos algún tema que nos llama la atención? Pueden ser verduras, pueden ser frutas, personas, animales. ¿De qué quisieran hablar? Si hiciéramos un ejemplo entre todos, ¿qué haríamos? ¿Qué contamos? Voy a dejar de compartir. Vamos a perderle el miedo también un poquito en el curso de arte a la inteligencia artificial que nos va a ayudar a ponerle imágenes a veces a nuestros cuentos. Animales, ¿qué les parece? Va. Trabajamos con los animales. ¿Qué animales podrían ser? Podrían ser ardillas, podría ser guacamaya. ¿Qué podría ser? Pingüino, tigre. Muy bien, va. Que sean salvajes. Muy bien. Si tuviéramos que nosotros trabajar, quitamos mis ejemplos de ardillas y guacamayas y lo dejamos en pingüinos, tigres y animales salvajes, ¿les parece? Muy bien. ¿Qué pensamos? ¿Podríamos incluirles algún valor? ¿Qué valor es el que quisiéramos que pudieran trabajar ellos? Cuando trabajamos con animales salvajes, ¿cómo salvar el ambiente? Muy bien. La lealtad, el respeto, la prudencia. Muy bien. Si tuviéramos que hacer nuestra tablita de vaciado y nos dice, ¿qué título le pondríamos a nuestra historia? Ya tenemos personajes básicos, ya tenemos un valor básico que quisiéramos trabajar. ¿Qué título le pondríamos a nuestra historia? ¿Los animales rescatando la selva o sería muy obvio? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿El pingüino valiente? ¿Qué dicen los demás? Salvemos a los salvajes. Los salvajes también necesitan ayuda. ¿Lo vemos? Insisto, ven que si uno lo ejercita, empieza a brotar el tigre honesto. ¿Qué pensamos los demás? ¿Cómo lo sentimos? Es salvaje. Insisto, ¿lo vemos? Porque el sentido es precisamente eso, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos decir, ay, ¿cómo pasamos de una idea básica a construir un pensamiento un poquito más profundo? Ya yo les puse que hablábamos de los valores, pero si tuviéramos que ponerle un área, ¿verdad? Decimos, hay muchas opciones de título, todas son muy buenas, ¿verdad? Insisto, incluso cuando estamos trabajando nosotros podemos decir, ya tengo mis personajes, ya tengo cuál es el sentido, ¿verdad? Hacia dónde voy a enfocarme, ya tengo
dos opciones de título. Entonces, ahora, ¿qué área? ¿Qué área quiero trabajar? Si tuviéramos que enfocarnos en algo que pasa en nuestras clases, por ejemplo, Evelyn podría decir que uno de sus personajes no oye. ¿Me explico? ¿Qué pasa en sus salones de clase? ¿Hay algo que sea particular que ustedes dicen, si yo tuviera que contar algo que pasa en mi salón de clases, dentro de esta historia, ¿qué característica le pondría a alguno de los personajes? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? Ya les conté que había un profesor que habló de la hemofilia, tenemos profesores que hablan del autismo, que hablan del síndrome de Down, déficit de atención, dice alguien por acá. ¿Verdad? De personalidad, que es un chico con necesidades educativas especiales. Entonces, si nos vamos con la historia anterior, pues puede ser que el pingüino tenga estas ideas, ¿verdad? Puede ser que el tigre, ¿verdad? Le esté pasando algo. Hay alguien que es muy distraído, ¿verdad? Es un chico con necesidades educativas especiales, ¿verdad? ¿Cómo explicamos qué es lo que le está pasando? ¿Verdad? ¿Será que se los estamos explicando a todos? ¿Será que lo estamos explicando al inicio? ¿Lo vemos? Qué otro concepto teníamos o podemos trabajar? ¿Cuál es el planteamiento central de nuestra historia? Si le damos seguimiento, ¿tenemos algún planteamiento? ¿Vemos alguna pregunta que responder? Jovita dice que haya inclusión. ¿Verdad? ¿Qué pasa si uno de los personajes tiene la pata herida? ¿Verdad? ¿O qué pasa si uno de los personajes no ve o no escucha? ¿Qué pasa si uno de los personajes? Insisto, no todas nuestras historias se tienen que enfocar como en lo más catastrófico, pero a veces mi historia puede ser muy reveladora, ¿verdad? ¿O qué pasa si, imagínense que nuestra historia es en la selva de Guatemala, y en la selva de Guatemala hay pingüinos? Entonces, ¿qué implica que haya un pingüino en la selva de Guatemala? ¿Qué implica en la selva de Guatemala hay jirafas? Creo que no, ¿verdad? Me parece que no. Esas son de África. Y entonces, si las vemos aquí, creo que las vemos en un zoológico, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasaría si yo incluyo uno de esos elementos? ¿Qué sucede con los animales de Loli el pingüino? Con los ánimos de Loli el pingüino. ¿Lo vemos? ¿Verdad? Insisto, yo lo que quiero que nos vayamos hoy con la idea de que no es nada complicado, sino que más bien es, si yo concentro mi atención y lo hago paso a paso, construyo un montón de cosas. Porque la metodología de yo trabajar mi propio proyecto me va a permitir reconocer que hay proyectos que yo puedo trabajar en el aula que les va a permitir a los chicos crecer, aprender, construir. ¿Hay algo en el vocabulario que nosotros sentimos que podríamos incluir en esta historia? Miren lo que dice Heidi, un pingüino que no se metía al agua porque tenía miedo a nadar, pero luego de pasar varias cosas aprendió que a veces el tener miedo no es malo. Lo importante es atreverse a conocer o hacer cosas nuevas. ¿Lo vemos? Insisto, ¿va? Es como nosotros a partir de una idea, paulatinamente empezamos a hacer una cadenita y una consecución, ¿verdad? Sé que al inicio ustedes dicen, ay, pero yo así, inspiración profunda, no todos la tenemos, pero les voy a contar algo, ¿verdad? Y sobre todo cuando vean el video del escritor tartamudo. ¿Verdad? No sé si alguien ya lo vio que quisiera contar algo, ¿verdad? Al respecto. Miren, Estela dice, hizo valiente el
Ani, ¿ibas a hablar Sí, licenciado, yo ya tuve la oportunidad de ver el video del del video? escritor Ajá, tartamudo. La verdad, fueron muchas emociones juntas las que sentí. Una de ajá. ellas fue ganas de llorar, más cuando escuché el testimonio de él, de que para él todos sus maestros fueron malos, que no tuvo ningún maestro bueno. Y la Y que lo verdad, eso es, trataban mal, ¿verdad? ajá, Que la le verdad, eso es decían, impactante. ay, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama el Sí, escritor, ahorita se me o olvidó. sea, le cortaban los sueños, él tenía un gran sueño de ser escritor y el maestro, la maestra, le dijo que no, que dejara de soñar. La verdad fue Ujú. impactante ver Que no dejó de creer en sí cómo mismo, esos dice maestros, Heidi. sí, cómo esos maestros marcaron negativamente su vida. Como su papá, él dice, no había peor cosa que ver a su papá llorando. Decía, el papá decía, yo prefiero que haga algo porque el escritor se va a morir de hambre. Sí, eso. Y todos no creían en él y el único que creyó en él fue él mismo. Él mismo. Y Y uno eso se lo pregunta, ¿y impulsó. de dónde se lo sacó? ¿Verdad? Porque imagínense Eso. cuántos reforzadores negativos hubo en el camino. Él Cuánta mismo, perseverancia y qué nivel sí. de madurez tenía él como para no dejarse influenciar o no dejarse que mataran sus sueños. E incluso cuando aprendió a enseñar, porque él lo hacía como en privado, ¿verdad? Pero hoy en Sí, día hay un museo que tiene sus... hay un museo de todos sus libros, todas sus novelas y la edad que él tenía y ya escribía novelas de un montón de páginas, libros de 500 páginas, dice ahí, es increíble. ¿verdad? Entonces, insisto, Sí. ¿verdad? En la misma tónica que vimos en el otro video, en el video del ejercicio, que nos decía qué cosas tenemos que considerar cuando vamos a escribir un cuento. ¿Alguien ya vio ese? Paula, ¿ibas a hablar? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Le comentaba la vez pasada respecto a la película del tartamudo, ya lo vi y viera que si concuerda con una película que ya he visto de Estrellas en la Tierra, de un niño que sufría de dislexia y lo mismo, los maestros lo maltrataban. ¿Verdad? Y lo importante es el impacto que eso tiene en la vida de alguien. Sí, así es, pero al final ahí estuvo el maestro que lo enseñó a colorear. Y ese mismo maestro lo mismo sufrió de dislexia. Interesante, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, cuando nosotros pasamos por el proceso, nuestra forma de entender al estudiante es distinta, porque le damos rostro, Así es. ¿verdad? Le damos rostro a lo que decimos, a lo que hacemos, a lo que pensamos. ¿Vamos bien? Insisto, ¿verdad? Lo que yo quiero es que vayamos como con la idea general, ¿verdad? Voy a volver a compartir pantalla. Porque al inicio creemos que el proceso de poner a los chicos a construir historias eh, a veces nos ayuda, a veces solo los entretiene, ¿verdad? Pero cuando uno aprende a decir, ¿y qué pasa si yo soy el que lo construye? Miren este cuento, se llama Los Piratas. Había una vez unos piratas que navegaban por el mar. Un día vino un hombre en paracaídas y dijo, Hola. Los piratas dijeron, Hola, ¿qué haces por aquí? El hombre dice, No lo sé, se me rompió el paracaídas y caí aquí. Los piratas dijeron, Pero es muy raro que alguien esté en paracaídas al amanecer. El hombre dijo, perdón, que aquí lo había dejado yo para que continuáramos nosotros la historia, ¿verdad? Y
cada vez que nosotros vamos a crear algo, lo que hacemos es eso, como darle continuidad. A veces es como decir, ah, todos nos sabemos la historia de Caperucita Roja, pero ¿qué pasaría si yo le cambio el final? Todos nos sabemos la historia de los tres cochinitos, pero ¿y qué pasaría si yo le incluyo un componente nuevo al lobo o a los cochinitos? ¿Me explico? Implica esa evolución gradual de lo que es la creatividad, de lo que nos permite favorecer, ¿verdad? El pirata en busca de los tesoros, ¿verdad? Y entonces hay tantas opciones para trabajar, sobre todo cuando yo leo, se me vienen ideas. Y entonces, si un niño nosotros lo podemos poner a leer, se le van a venir ideas. De eso se trata, que se pueda construir a partir de un proceso una nueva versión, una nueva construcción. No sé si hemos escuchado la canción Acróstico, ¿verdad? Yo le puse la última canción de Shakira, pero ya no es la última, porque eso tiene que ver con si es soltera o no, la última. Pero, ¿verdad? ¿Qué implica, verdad? ¿Cómo nosotros lo vemos, lo sentimos, lo construimos? eh, Gradualmente, insisto, nos permite dar una consecución de pensamientos. Y eso es lo que yo quiero que ustedes logren, que ustedes consigan. Porque una vez ustedes lo tienen, va a ser mucho más fácil que sus niños o que sus estudiantes lo adquieran. ¿Vamos bien con la idea? ¿Alguien tiene alguna duda por el momento? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Tal vez sería preguntarle, doctor, cuando comencemos las etapas de todo lo que se Ajá. explicaba, usted nos va a acompañar, nos va a ir diciendo cómo. Todo el tiempo. Yo les voy a ir Sí, diciendo. Ahora vamos a empezar con la idea. Así como lo hicimos hoy con los... ¿Verdad? Entonces yo solo les voy a poner un concepto, ¿verdad? De qué sería generar la idea y que cada quien me diga, ah, yo quisiera hablar de los poporopos. Yo quisiera hablar de el tamal. Yo quisiera hablar de el barrilete. Yo quisiera hablar del bosque. Yo quisiera hablar de la guacamaya. ¿Me explico? Cada quien empieza a decir, yo quisiera hablar de esto. Ah, ya que tengamos hecho eso. ¿Verdad? Yo simplemente les voy a dar like, les voy a dar alguna opinión, les voy a dar alguna recomendación, como el decir, hay algunos que me van a decir, yo quiero hablar de, no sé, 100 personas, ¿verdad? Y yo les voy a decir, bueno, pero 100 son muchos, ¿verdad? Dividámoslo o trabajemos solo con 10, ¿verdad? Ese tipo de procesos. Yo voy a ir con ustedes durante todo el proceso. ¿Ya? No nos asustemos, ¿verdad? Que es lo que les decía, ¿no? Durante el camino yo les voy a decir, bueno, ahora vamos a hacer la tabla de vaciado. ¿Qué va a ser mi tabla de vaciado? Ah, como ya tenía yo una idea, si me voy a mantener en esa idea, ¿qué título yo le pondría a mi historia? Me voy a hacer una pregunta, ¿cómo la quisiera alcanzar? Porque cuando yo llegue a hacer mi primer borrador, voy a partir de estas ideas previas. Y ya van a ver, porque yo mismo les voy a dar incluso opciones. Yo les empiezo a decir, ¿y por qué no te vas como por acá? O intenta ir a hacer esto, pero agregarle diálogos. Y entonces ustedes van a ir sintiendo cómo ustedes mismos van a ir construyendo su historia. Creo que ahí te respondo, Álvaro. sí, doctor, gracias. Sí, no se preocupen, que el chiste es que todos salgamos y que todos lo hagamos. ¿Alguien más tiene alguna otra idea, pregunta o comentario? ¿Nonis? ¿Todo bien? Bueno, si gustan, quedamos aquí. Lo que vamos a hacer es tomarnos nuestra fotografía para tener evidencia que tuvimos nuestra actividad y entonces ya nos veremos para la siguiente oportunidad. ¿Les parece? Entonces, si me hacen el favor de prenderme sus cámaras para que yo pueda tomar la fotografía, se los voy a agradecer.
y así nos vamos conociendo, porque les cuento que la semana pasada fui a un taller de, de cuentos con visión cultural y, y me topé con uno de ustedes. Y entonces yo les decía, ¿verdad? Yo solo lo vi y yo dije, esta persona me parece conocida. Y y el compañero lo que empezó a decir fue, yo creo que a ellos los conozco. Y entonces, si no nos hemos visto nunca, dicen ustedes, soy su amigo de caricatura. No saben si en realidad soy gordito, alto o chaparrito. Para mientras voy a detener la grabación en lo que todos prenden